¿Cómo están? Muy buenas tardes. Cuando son las 5 y 7 minutos de esta tarde de viernes, comenzamos para cumplir con la tradición, para no perder las buenas costumbres, este tiempo de debate, este tiempo de tertulia, aquí en la 8 Palencia, su televisión. Espero que estén pendientes de nosotros y vamos a, durante la próxima hora, analizar aquellos asuntos que han estado vinculados, sobre todo a la actualidad palentina, porque esta semana en Palencia han ocurrido cosas, ¿no? Han ocurrido cosas que yo creo que son objeto de debate. Es lo que vamos a hacer, hablar de esas cuestiones, y lo vamos a hacer con tres contertulios en la terna de hoy. Carlos Hugo Sanz, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues muy bien. Tienes razón que hemos empezado septiembre y después de las ferias con mucha fuerza. Han sido semanas de hastío informativo en las que prácticamente no había nada, pero de repente se ha actualizado todo. Lo cual es buena noticia para los palentinos. Bienvenido, Carlos Hugo. Muchas gracias. José María Nieto Vigil, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues encantado de volver a estar aquí, muy bien acompañado. Carlos Hugo, además de amigo, compañero infatigable, antiguo alumno. Chomin también compañero de fatigas y también muy buen amigo, colchonero, pero es la única pega que tiene. ¿Y tú qué te voy a decir? Si no hablo bien, no me invitas. Yo encantado también, José María. Además, mira, me está haciendo las labores de presentación, que ya me ha presentado también a Chomin Pérez, que nos acompaña en esta mesa de tertulia. Así que bienvenido, Chomin. Aquí estamos. ¿Cómo está? Bien, bien, arrancando en el mes de septiembre. También mucha actualidad en torno a la diócesis ha habido esta semana. Una cosilla quería decir, que felicitar a esta casa, a este edificio por esa Vive Radio que tenemos ahí emitiendo, que yo creo que es una buena noticia para Palencia, un nuevo medio y centrado mucho en la información local y provincial, pues celebrémoslo. Pues sí, hacer provincia y hacer información pegada al territorio, al ciudadano, al palentino. Todas las mañanas de 8 a 12 en la 90.1 Vive Radio les contamos lo que pasa en Palencia. Bueno, pues una radio efectivamente de este grupo, del grupo Promecal, con Diario Palentino, la 8 Palencia y ahora también Vive Radio. Así que tomen nota, 90.1 en cualquier momento, pero bueno, especialmente cuando contamos las cosas de Palencia. Nosotros vendemos lo nuestro, ¿verdad? Claro que sí. Y dicho esto, si les parece, comenzamos. Decía José María Nieto Vigil, encantado de estar con Carlos Hugo, a quien conozco. Claro, es que vamos a hablar de la vuelta al cole. José María Nieto Vigil, que es profesor en el Colegio Maristas, que en su momento fue profesor y tutor de Carlos Hugo Sanz, aquí sentado. Nada más desembarcar en el colegio, en tercero de BUP, no se me olvidará, de tutor a José María. Le viste de frente a José María. Sí, además que imponía, claro, ahora impone menos porque yo ya he echado cuerpo, pero entonces verle tan grande, además sobre encima del estradillo que había de la tarima y tal, imponía, así que... Bueno, José María Nieto Vigil, que da clase a los alumnos de ESO y bachillerato que todavía no han empezado las clases, aunque supongo que la vuelta al cole para José María ya ha empezado unos días antes, ¿no?, de empezar. Bueno, yo comentaba al principio que me tomo un paréntesis, pero sí es verdad, y esto aprovecho para decirlo, que la gente suele pensar que el profesorado tiene un calendario escolar que se ajusta exclusivamente a las horas lectivas, y no es verdad. Desde el día 1 ha habido reuniones de organización, de preparación, de revisión de programaciones. Ahora todavía va a haber muchas tardes dedicadas a ese asunto, como lo ha habido durante los primeros días de julio. O sea que realmente el curso ha empezado antes, con los exámenes pendientes que había, y con todas las reuniones organizativas que hay, que es un trabajo ingente que tengo que aprovechar para poner en valor y reconocer ese trabajo al profesorado. Y por cierto, me uno a la felicitación de la puesta en marcha de la radio local, porque me parece que la información local es imprescindible. De ella yo personalmente no puedo prescindir. Sí puedo prescindir de la nacional en muchas cosas, pero de la local me interesa muchísimo. Bueno, pues felicitaciones recibidas. Seguro que la llegan a nuestra compañera, a Irene Rodríguez, que es la voz de Vive Radio y está todas las mañanas ahí al pie del cañón. Bueno, vuelta al curso. Para este curso 23-24, y si les parece les ponemos un gráfico para contextualizar, ¿no?, el inicio del curso. Son 22.166 los que vuelven. Es un incremento, lo están viendo también en pantalla, de un 0,94% con respecto al pasado año. Es una subida que se ha notado especialmente por la ampliación, y es una de las novedades, de la gratuidad en la educación de los niños de 1 a 2 años. Y ahí tienen las cifras: de 1 año, 434 alumnos; de 2 años, 622 alumnos. Que impartan esa educación, 39 centros en toda la provincia, centros que son públicos
Y privados porque la Junta de Castilla y León ha habilitado mecanismos para que se pueda formar a esos niños de 1 a 2 años en ambos tipos de centros, tanto en los concertados como en los privados. Gratuidad a una edad mucho más temprana. Supongo que aquí poco debate, ¿no? Porque facilitar la conciliación a los padres y madres trabajadoras cuanto antes mejor y poner las cosas un poquito más fáciles. Yo entiendo que para los que han sido padres y no han llegado a esto, ¿no? Sí. Supongo que hubieran deseado que la medida hubiera llegado con un poquito antes de tiempo. Pero nos lleva pasando tiempo. Yo me acuerdo, me imagino que Carlos Hugo también, hemos pagado vacunas que al año siguiente eran gratis. Hemos pagado guarderías que ahora son gratis, pero vamos, por los de ahora yo me alegro mucho y además creo que es buena cosa. Sí que estaba pensando en esos 1023 niños y me gustaría que fueran 2046. He estado echando cálculos dentro de 7 años, cuando pasen a primero de primaria, calculando 20 niños por aula, pues son 53 aulas, que yo creo son poquitas, que nos van a sobrar aulas, nos van a sobrar maestros, nos van a sobrar colegios, pero bueno, que estos 1023 tengan una vida escolar larga y aprovechada y feliz. Bueno, es la doble cara de la moneda, ¿no? Se ponen alternativas para que se pueda conciliar. Si hay políticas de conciliación, también a lo mejor nos ayuda a quedarnos en la comunidad, pero bueno, hay muy pocos chavales, muy pocos niños, ¿no? Dentro de esos datos es interesante también apuntillar que 25 son públicos, 14 son privados, son de iniciativa privada. Y luego es importante también recordar que en ese pequeño incremento apenas del 1% de alumnos en los primeros tramos hay una aportación significativa de la población inmigrante que está ocupando muchas de esas plazas en la escuela, no solamente pública, en la escuela concertada también. Es un horizonte no solamente, cuidado, el hacer gratuito el primer tramo, sino en el futuro, quiera Dios que también sea así, el concierto en el bachillerato. Es una pelea que ahora por cuestión de números no se puede hacer, pero está en el horizonte de los dos grandes partidos nacionales, lo que sería la gratuidad del bachillerato también en la enseñanza concertada. Es como decías, la cara de una moneda que por un lado efectivamente es cierto que es un 1%, pero sobre todo por esa inyección que hay de los más pequeños que se incorporan a las aulas de forma gratuita. Pero si luego miramos en el segundo ciclo de infantil, primaria y demás, cada vez vemos que hay menos niños que se incorporan a la escuela, cada vez es más sencillo, entre comillas, que te acepten en el colegio que quieres al que vean tus hijos, que antes, hace unos 4, 5, 6, 7 años, era bastante más complicado. Y bueno, pues al final, ya que son pocos, por lo menos que tengan la mejor educación posible, ¿no? Y en eso yo creo que ahí la Junta sí que ha acertado a implantar la gratuidad desde que unos padres, por la situación laboral que todos tienen y demás, pues no tienen más remedios que dejar a un niño, y yo creo que qué mejor sitio que en la escuela para que vaya adquiriendo formación, adquiriendo también valores y demás. Yo creo que es una buena medida. Bueno, ha sido un arranque del curso marcado por la normalidad. Bueno, el arranque del curso, ustedes ya saben que todos los años es progresivo, ¿no? Porque la próxima semana empiezan eso y bachillerato, después hay otro tipo de enseñanzas que esperan unos días más, habrá que esperar también un poquito más para que arranque la universidad. Decíamos, un arranque más o menos tranquilo, excepto por el que se ha convertido en otro de los asuntos de la semana. Y es que ya saben que un fallo en la estructura del edificio del colegio de infantil y primaria de Dueñas ha evitado que esos 180 alumnos de un total de 7 aulas puedan volver a clase. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que realizando tareas de mantenimiento durante el verano, el ayuntamiento vio que había unas grietas. Enseguida se envía al arquitecto municipal, que determina que hay un fallo importante en la estructura del edificio. Un informe que ratifican después los arquitectos y técnicos de la Junta de Castilla y León. Eso lo que ha evitado, porque hay un riesgo importante de derrumbe, lo que ha evitado es que las clases comenzaran esta semana para esos 180 alumnos de Dueñas. Lo harán durante los próximos días, previsiblemente la próxima semana. Había varias opciones, pero finalmente la Junta de Castilla y León ha determinado que inicien el curso en el Colegio Sagrado Corazón de los Padres Reparadores de Ventadebaños, que está a poco más de 5 o 6 kilómetros del municipio de Dueñas. Es un centro concertado que el año pasado cerró sus puertas
aulas y que bueno, la Junta está trabajando para poder reabrirlo lo antes posible para que estos chavales la próxima semana puedan volver a las aulas. Y bueno, ese es el titular, pero claro, detrás del titular es una realidad que yo creo que cuanto menos es preocupante, ¿no? Estamos hablando de una instalación educativa pública en la que tiene un uso durante 9 de los 12 meses del año y que, bueno, supongo que no es una casualidad, ¿no? Pero que de repente nos percatamos de que hay un riesgo importante de derrumbe. Es que ese edificio, dice el informe de los arquitectos, que se puede derrumbar, más allá de que se esté estudiando ahora qué es lo que se puede hacer para o bien recuperarle o bien construir uno nuevo, porque las dos opciones están sobre la mesa. Bueno, el titular cuanto menos tiene tela, ¿no? Cuando nos enterábamos esta semana de lo que pasaba. Chomi. A ver, yo esta mañana le he escuchado al alcalde de Dueñas en Onda Cero y una entrevista amplia que ha hecho Ana Herrero, y la verdad es que me ha situado bastante bien las cosas, porque yo tenía la pregunta de todos y no nos hemos dado cuenta antes, y ha dicho el alcalde que me parece el alcalde de Dueñas me parece una persona sensata, pues que decía que nos hemos dado cuenta cuando ha dado cara el problema. ¿Cuándo ha dado cara el problema? Habían estado revisando el edificio me parece que a principios de agosto, creo recordar, antes de las fiestas de Dueñas, aquello aparentemente estaba bien. Esta semana pasada debió ir un operario del ayuntamiento porque se había caído un poco de yeso. Un poco de yeso. Sí. Entonces este buen hombre del ayuntamiento, un operario del ayuntamiento de mantenimiento, ha ido a reparar el yeso, a dar una capa de yeso. Ha picado, y nada más que ha picado ha dicho, cuidado, que esto, el alcalde de Dueñas felicitaba al operario del ayuntamiento diciendo qué rápido ha visto lo que pasaba y qué rápido ha comunicado. Si no se hubiera caído ese cascote de yeso no nos habríamos enterado. ¿Por qué? Pues porque estaba tapado y no nos hubiéramos enterado. Y posiblemente hubiera podido ocurrir una desgracia. Ya sabemos qué es lo que pasa, hemos evitado que esa desgracia ocurra, que los técnicos discurran qué es lo que se tiene que hacer, si se tiene que arreglar o si hay que construir de nuevo, pero me ha tranquilizado mucho que todos los actores, oyendo al alcalde de Dueñas, que todos los actores implicados, el ayuntamiento de Dueñas, el AMPA del colegio, el claustre de profesores, el ayuntamiento de Venta de Baños, los padres reparadores, la Junta de Castilla y León, estaban trabajando en muy buena sintonía. La respuesta ha sido muy rápida. Entonces, no se puede decir la otra cosa, respuesta eso es cierto. ha sido rápida. En el foco sigue estando la mejor educación de esos niños. Entonces, pues a empezar el curso la semana que viene, que tengan que estar en Venta de Baños lo que tengan que estar, y cuando vuelvan al colegio que tienen ahora o a otro nuevo, pues que lo hagan de la mejor manera posible. Estaban ultimando detalles, ¿verdad? Nos contaban esta mañana, Carlos Hugo, para organizar las rutas escolares y cerrar flecos, ¿no? Nos ha contado el delegado territorial que este fin de semana iban a limpiar el colegio, que como decís lleva un año cerrado, me parece, y demás, y estaban buscando empresa y preparando todo para hacer la mudanza, porque claro, todo el material que tienen en el colegio de Dueñas lo van a trasladar al de Venta de Baños, con la intención pues también de organizar las rutas en autobús, que es otro problema que nos contaba el delegado, porque efectivamente ya con el inicio del curso en marcha, todos los autobuses y demás ya están repartidos, por decirlo de alguna forma. Las empresas ya saben qué rutas tienen que hacer y tienen que hacer hueco y demás. Yo creo que bueno, la respuesta ha sido rápida, por suerte no ha pasado nada, y ahora que sean los técnicos de la Junta de Castilla y León los que analicen si el edificio es viable, si es solo un problema que se puede solventar o no, y que tome una decisión, porque el otro día en el periódico sí que recordábamos que ya pasó un hecho muy parecido en Ampudia y demás, Ampudia, y los chavales señor. tuvieron hasta 2 años sin... Se construyeron barracones, ¿verdad? Bueno, efectivamente, barracones es una palabra un poco fea, ¿no? Eran casetas de obra que se Sí. conectan y demás, y dan un espacio para que los chavales pudiesen ir a clase, pero estuvo hasta que entraron en el nuevo centro, pasaron 2 años. En aquella ocasión se cayó el colegio en verano, Sí, ¿no? sí, Cuando no estaba ocupado, ¿no? Llegó a caerse. Efectivamente. Así que Bueno, construcciones de los años 60... eso es lo que nos ha comentado, que esos colegios cuando se construyeron no tenían pilares, se construyeron muchas veces de forma rápida y demás, y que bueno, pues también con las lluvias, de pasar de terrenos muy secos a con mucho agua y demás, pues se resienten mucho y pueden dar problemas.
que aproveche la Junta, por ejemplo, pues oye, ya que estamos, para hacer una inspección a los colegios de la provincia y que vean, sobre todo en el medio rural, y que vean que todo está bien y que no pasa nada. Bueno, aquí yo creo que primero la respuesta ha sido rápida, segundo, ha habido mucha suerte en que no haya ocurrido ninguna desgracia, tercero, los actores que tienen algo que decir en el asunto lo han dicho bien, y la solución que se ha propuesto me parece la más idónea posible. Todo el mundo ha entendido que es una situación de tránsito, pero esto me lleva a una propuesta que en algunos centros que no son públicos hay y funciona muy bien. Es lo que se llama equipo de obras. Es decir, no hay que esperar a que venga la inspección de la Dirección Provincial de Educación para supervisar el estado de la construcción, sino que en cada centro hay un equipo específico integrado por personas que entienden del tema, que algunos de ellos incluso son profesores, que es el equipo de obras. Y entonces están permanentemente vigilando el estado en el cual se encuentran las instalaciones y tomando nota de todo aquello que tiene que ser reparado con carácter de urgencia, clasificando esa urgencia. Y luego quería hacer también, igual que antes reclamaba el reconocimiento de los profesores, quiero también en el comienzo del curso reclamar el reconocimiento a los abuelos. Los abuelos, esas personas que yo creo que, de verdad, lo digo de corazón, yo lo veo todos los días, cómo están haciendo un papel magnífico a nivel familiar, impagable a nivel familiar y a nivel social, cubriendo las espaldas a muchas familias, a muchos padres y madres que lo tienen difícil, que lo tienen muy difícil conciliar. Y les recogen, les traen, les llevan las actividades, les dan de comer, se ocupan de esos nietos, evitando que muchos de ellos queden en los comedores escolares. 5:33. Analizamos la que es otra de las noticias, además precisamente de esta jornada de viernes, porque el Ayuntamiento ha comunicado, y los hosteleros de la provincia de Palencia lo recibirán por escrito durante los próximos días, que el próximo 21 de septiembre será el último día en el que se puedan servir cafés, cañas, refrescos o copas en las terrazas COVID instaladas en la capital palentina, que son esas terrazas que están viendo, aquellas que se instalaron utilizando, por ejemplo, plazas de aparcamiento, utilizando espacios públicos como parques, y también se eliminarán las ampliaciones de las terrazas convencionales. En su día lo recordarán que el ayuntamiento pues dio permiso a los que ya tenían una terraza homologada para que ampliaran sus huecos, para que con las necesidades de las terrazas de la situación de la pandemia los usuarios pudieran tener más sitios en la calle donde sentarse. Dice Miriam Andrés, alcaldesa de la ciudad, que hay que cumplir la ley, que se ha dado un tiempo de gracia, estos 2 meses y medio del verano, para que la economía de los hosteleros no se resintiese, que ya se está trabajando en otra ordenanza, pero que el 21 de septiembre todas esas terrazas, era un compromiso además adquirido durante la campaña, tienen que cerrarse. Veremos a ver cómo lo reciben los hosteleros de la capital palentina, pero el titular de momento es ese, y yo no sé qué les parece como decisión, porque aquí también ha habido discrepancia, ¿no?, sobre si había que mantenerlas. Lo cierto que hasta ahora Palencia era una de las pocas capitales de provincia de Castilla y León que había mantenido las terrazas COVID tal y como se concibieron cuando se estaba desarrollando la pandemia. Ustedes dirán. Hay una realidad, que es que los hábitos de consumo de los ciudadanos han cambiado. Entonces, es cierto que ahora las terrazas yo creo que tienen mayor peso a la hora de montar un negocio hostelero que el que lo tenía antes de la pandemia. No hay que irse mucho más atrás. Pero ¿qué ocurre? Pues que efectivamente en Palencia la situación en la que están esas terrazas es completamente ilegal o alegal, porque la ordenanza no regula su existencia. Se intentó durante el pasado mandato a finales, casi presentando una ordenanza, cambiándola, ajustándola. Al final no hubo acuerdo porque el acuerdo estaba ya viciado por la cercanía de las elecciones municipales y no se atrevieron a aprobarla. Y ahora, claro, ahora toca pues tomar decisiones, y la decisión que hoy nos ha comunicado la alcaldesa ha sido la de que el día 21 no se deja de servir las terrazas, y creo que es el 28 una semana después, tienen que estar retiradas. Lo cual será muy fácil para los que tienen 4 palés y demás, pero claro, el debate está en o el perjuicio que se va a causar a aquellos hosteleros que, aunque sabían
que esta era una decisión, digamos que estaba acotada en el tiempo y que era excepcional, potente. Han hecho inversiones potentes para ampliar. Entonces, como por ejemplo las terrazas de salón. Por ejemplo, sin ir más lejos, hay varios casos donde se ve que se ha invertido dinero. Quizá también, a lo mejor digo yo, quizá con la promesa por parte de políticos de que no iba a pasar nada y que iban a continuar. Pero las elecciones tienen estas cosas. Ya no están los mismos. El PSOE nunca ha engañado a nadie y siempre ha dicho que sin una ordenanza que regule la instalación de terrazas en la ciudad, esas iban a ir fuera tarde o temprano. Ha sido más temprano que tarde, yo creo. Y bueno, pues ahora toca adaptarse y sobre todo trabajar desde el ayuntamiento, pero también desde el sector, para intentar alcanzar un acuerdo y que haya un texto normativo que regule adecuadamente estas terrazas. ¿Dónde se pueden poner? Su extensión, su calidad, si tienen que tener unos criterios estéticos que tienen que cumplir todas, ponerse a trabajar. A ver si lo decía también Miriam, ¿no? que ellos esperan que a ver si a mediados de octubre pueden tener ya ese texto preparado. Veremos, porque luego recordemos que se tiene que aprobar inicialmente, hay que exponer y presentar alegaciones. Ella hablaba del borrador esta efectivamente, mañana, hay que hablaba de un borrador. Es decir, con que esté preparada para la temporada próxima, yo creo que sería un acierto. Pero trabajo, no va a quedar otra. Bueno, aquí está claro que, en primer lugar, quienes no van a asumir con agrado lo que ya sabían, ya conocían y estaban apercibidos y advertidos son los hosteleros, especialmente aquellos que efectivamente han hecho unas inversiones a las que no estaban obligados. Quiero decir que no se les exigió tampoco ninguna condición para la instalación de lo que ellos pusieron en funcionamiento. Por tanto, los hosteleros no lo reciben con agrado, aunque si tenemos que ser justos, efectivamente hay una ordenanza municipal y si existe es para cumplirla en este tema y en otros muchos temas. No puede haber una norma escrita que sea pública, conocida, legal, legítima, que sea incumplida. Entonces, yo creo que se procede, después de haber hecho una prórroga, me parece bastante justa en la temporada alta de las terrazas, después de 2 meses y medio, habiendo advertido de fecha definitiva, el que se proceda al cierre. Yo lo entiendo, igual que entiendo que a partir de ahora, evidentemente en ese borrador, que tienen que trabajar conjuntamente la Federación de Hostelería con el Ayuntamiento, se tenga que elaborar un nuevo texto, una nueva ordenanza en la cual se recoja los aspectos más significativos. Y tú lo has dicho bien antes, Palencia era una de las escasas capitales de provincia donde se había producido algo verdaderamente anecdótico en el conjunto de la comunidad autónoma. Y el Estado, es verdad que tenían algunas de esas terrazas, era verdaderamente deplorable, sabiendo que el fin llegaba. Y entonces muchas de ellas se habían convertido en lugares infectos de ratas, de residuos. Ellos mismos, los propios hosteleros, en alguna ocasión, ellos mismos, las asociaciones hosteleros, las definían como corrales por la configuración de algunas de ellas. Bueno, el Grupo Popular, Txomin, que lo habrás probablemente escuchado o leído esta semana, se quejaba, ¿no? A través de un comunicado, el Grupo Popular Municipal decía que el ayuntamiento estaba creando incertidumbre entre los hosteleros por no dar soluciones, ¿no? y por no tener una ordenanza lista lo antes posible. Bueno, que detrás de esto hay una lucha política, efectivamente, que nace en la previa de las elecciones, como muy bien contaba Carlos Hugo, cuando tocó pronunciarse y cada uno se pronunció como consideraba en función, pues... Nicho de votos. Lo que pasa es que yo en la batalla política ni tengo ganas de meterme ni me voy a meter, pero porque cosas del pleno municipal, pero sí que estas terrazas corresponden a una época curiosa de nuestra vida, surgieron por lo que surgieron y para lo que surgieron, esa etapa se acabó. Decía Carlos Hugo que esas terrazas estaban en una especie de alegalidad. Sí, o ilegalidad directamente. Ilegalidad. Llámalo A, llámalo I. Sí. Entonces, es decir, que lo que hay que hacer es cumplir con la legalidad, pero en este caso y en otros muchos de nuestra vida social. En todos. Claro, aunque no parezca que tiene que ser así. Entonces, a ver, la legalidad dice que hay que levantar esas terrazas, pues que se levanten esas terrazas. ¿Que es urgente tener un protocolo y un marco legal para que las terrazas puedan volver, las que tengan que volver? Que se haga ese protocolo legal. A mí,
Lo de las terrazas me causa sensaciones encontradas, pues porque ya te habías acostumbrado al escenario urbano, que las terrazas estaban ahí. Al final sabías que, ya no hablo ni de perder lugares de aparcamiento, ya sabías que con esos espacios no contabas y buscabas en otro sitio, pero sí que la realidad es que yo creo que hay terrazas que estaban por estar abandonadas, en las que no se sentaba nadie, y que hay terrazas que son fundamentales para la subsistencia de un negocio. Entonces yo creo que ahí donde... Lo que pasa es que yo no sé cómo se justifica que esta terraza está por estar y esta terraza es que como me la quites tengo que cerrar porque Doctores tiene... Se ve fácil, ¿eh? Se ve fácil porque hay algunas que es que no han tenido ninguna actividad, o sea que tienen montado las 4 sillas puestas, y los palés apiladas y nadie atiende, no están montadas ni nada. Es decir, hay otra parte, perdón Álvaro, ya termino, que también hay que tener en cuenta, que es la de los vecinos. Eso es. Es decir, ojo, porque en la regulación de esa ordenanza también hay que escuchar a los vecinos y la molestia que una terraza abierta hasta determinada hora puede causar para el descanso de quienes viven cerca. Entonces, es decir, es bastante más complicado de lo que parece hacer una ordenanza, y muestra de ello es que la que está en vigor en el ayuntamiento tiene 20 años y es imposible ponerse de acuerdo para modificarla. Pues es el momento. Nos quedan poco más de 4 minutos, así que titulares y opiniones muy breves sobre otro de los asuntos de la semana. El Ayuntamiento de la ciudad ha pedido un crédito de 1,7 millones de euros, entre otras cosas, para avanzar en la puesta en marcha de la zona de bajas emisiones. Carlos Hugo, ya sabemos más o menos a qué zonas va a afectar, sobre todo la calle Don Sancho, la calle La Cestilla, que va a ser solo en dirección de la compañía hacia el teatro, hacia Casa Belalízar. La zona va a quedar definida como se dijo en el plan de movilidad, aunque el Ayuntamiento, otra vez por las elecciones, no quiso decirlo, que es los límites son del Paseo del Salón, Avenida de Castilla, las avenidas de Manuel Rivera y la siguiente, bueno, hasta Santiago Amón, San Pablo, lo que es el casco histórico. Antiguo, esas avenidas no quedan. Y de ahí para adentro, pues restricciones. Veremos, eso es Casado de Sal. Veremos a ver qué tipo de restricciones. El Ayuntamiento ha dicho que quiere poner pocas para que no afecte, no se vean afectados la mayoría de los ciudadanos. Pero sí, la parte positiva de esa zona de bajas emisiones es que, a cambio de ponerla en marcha, Europa nos va a dar 4 millones de euros. En realidad son 3 para financiar proyectos por 4 millones de euros y nos ha dado ya otro buen paquete de dinero para financiar otras obras que se han hecho este verano. Entonces, efectivamente, el centro nos va a gustar más o menos, pero el centro de la ciudad va a cambiar en los próximos años y va a cambiar mucho. Vamos a ver más urbanizaciones como la de Mayor Antigua, es decir, a nivel, aceras más amplias, van a meter árboles y demás, porque eso es hacia lo que van las ciudades, hacia el modelo de ciudad que quiere Europa, y es la única forma de acceder a fondos europeos, no va a haber otra. Hay algunas agrupaciones como Vox que se han posicionado absolutamente en contra de las zonas de bajas emisiones, también aquí en Valencia, desde el Grupo Municipal. Sí, bueno, es una normativa que deriva efectivamente... Muy rápido, por favor, vale, José María. Sí, deriva directamente de la disposición europea, y es verdad que Palencia tiene más de 50.000 habitantes, y también es cierto que Palencia no tiene emisiones como para que se tenga que ajustar a una normativa que peatonalice todo el centro, aunque por otra parte en Europa, en todas las ciudades, los centros son peatonales. O sea, Chomin. A ver, esto de las zonas de bajas emisiones, nos guste más o nos guste menos, es blanco y en botella, hay que ponerlo en marcha, por tener más de 50.000 habitantes. Desear a los que tengan que diseñarlo que lo hagan lo mejor posible, y una petición, sí, que me pinten los badenes. Los badenes estos que están poniendo, que los pinten, porque algunos, aunque ya sabes dónde están, no se ha dejado el bajo del coche en alguna ocasión. No, pero vamos, si los pintan, los veo más de lejos y entonces freno y emito menos emisiones, y etcétera, etcétera. El Ayuntamiento tiene claro que entre peatonalizar o semipeatonalizar, que es poner a nivel las aceras y la calzada y demás, entre el nivel entre el tipo de Mayor Antigua y la chapuza que han hecho en Eduardo Dato, Padre Gina Aparicio y aledañas, han elegido bien de momento y van a hacer eso. Esperemos que cambien pronto esa calle de cemento pulido que es tercermundista. Les prometo que vamos a hablar de esta cuestión. Yo creo que algún día más, algún viernes más de 1, más de 2, más de 3, así que no se preocupen, que lo pondremos de nuevo sobre la mesa. ¿Por qué? Porque se nos acaba el tiempo. Carlos Hugo Sanz, muchas gracias. Pues gracias a ti. ¿Trabaja el fin de semana, Carlos Hugo? Sí, me toca. Pues
a informar a través de Diario Palentino de lo que ocurre en la capital y la Iremos a los provincia. pueblos, que hay muchas fiestas, que Claro es la que sí. festividad de la Virgen hoy y muchos aprovechan para pasar un buen fin de semana. Siempre, siempre es bueno ir a nuestros pueblos. José María Nieto Vigil, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y no me has preguntado por Pedro Sánchez. Pero, Estaba yo creo que también vamos a tener muchas tertulias para hablar de, hablar de Pedro Sánchez. Chomi Pérez, muchas gracias. Muchas gracias. Yo no tengo... Peticiones a pie de página. Bueno, sí, lo de los badenes. Que los y gracias a ustedes por estar pendientes de nosotros. Disfruten del fin de semana y sean felices. Adiós.